tal, Marta? Estamos con Marta La Peña en una conversación con del Club H, que es el club que reúne todas las actividades de humanidades y culturales de FIDE. Estamos en Margarita Studio, hemos cambiado bastante el lugar de la grabación. Bueno, lo primero, muchas gracias. Nada, gracias a ti y a vosotras. Por poner un poco en situación a la gente que esté viendo la conversación, naciste en el 93, si no me equivoco, en Olvega, que es un pueblo de Soria. Eso es. Y estudiaste arquitectura de interiores en la Universidad Politécnica de Madrid. Pero eso te duró poco, creo. ¿Cómo empezaste a pintar? ¿Cómo se lo tomó tu entorno? ¿Por qué la carrera? ¿Cuál fue ese proceso? Bueno, por una parte yo creo que la pregunta de cuándo empecé a pintar es como remontarse un poco al pasado, porque yo creo que la pintura la he llevado siempre conmigo, siempre me ha encantado, y desde que era pequeñita en el colegio pues era como lo único que me gustaba, ¿no? Que era pues eso, la asignatura de dibujo, pintar, dibujar. Cuando salía del colegio era lo único que me apetecía hacer, como en mi tiempo libre, entonces es algo que me ha acompañado siempre. Y luego es verdad que mi pueblo, al ser pequeñito, pues tuve que salir a estudiar a Soria el bachillerato, y ahí ya tuve que tomar la decisión de por qué vía quería ir, y lo único que tenía claro es que me gustaba lo artístico, lo creativo, pintar. Ahí ya tomé la decisión de hacer el bachillerato artístico. Y luego ya un paso más fue decidir la carrera. Y aunque yo seguía teniendo esa claridad y ese instinto de que lo que me gustaba era lo artístico, creativo, dibujar, pintar, tenía mucha influencia en cuanto a la arquitectura y demás por parte de mi familia, que se han dedicado a eso. Y entonces creo que encontré en arquitectura de interiores una mezcla que combinaba un poco esas referencias inevitables de mi familia con lo que a mí más me gustaba, que era esa parte más creativa. Entonces estudié esto. La verdad que la carrera me encantó, porque al final eso, tenía como asignaturas muy creativas, dibujo, diseño de producto, proyectos en general, de espacios y demás, que eso siempre me ha encantado. Pero cuando salí a la vida laboral, pues entré en un estudio de arquitectura en el que sí que me topé un poco ya con la realidad de la profesión, que era mucho más técnica, y toda la parte creativa, que era lo que a mí me movía, se difuminaba. Entonces ahí tomé la decisión, estuve como 4 meses trabajando en ese estudio, y ahí dije, si yo me tengo que dedicar a algo el resto de mi vida, tiene que ser relacionado con la pintura, porque era lo que me apetecía. Entonces tomé la decisión de ponerme a pintar, a seguir formándome y a ponerme por mi cuenta y a ver qué pasaba. Entonces, bueno, mi entorno yo creo que de alguna manera lo vivió como algo natural, porque lo he llevado siempre conmigo y lo he tenido siempre presente en mi vida. Entonces mis padres, mi familia siempre me han visto pintar, dibujando y entretenida con este aspecto, ¿no? Entonces yo creo que se lo tomaron de una manera como natural, me apoyaron por suerte, aunque siempre existía la pregunta de ¿pero te vas a poner a pintar o a dedicarte a ser artista? Es que eso te iba a preguntar, ¿no les dio o no te dio miedo? Yo puede que tuviese una parte de miedo, pero podían las ganas y la ilusión, y sobre todo pues ese instinto que yo tenía de que lo que me gustaba era eso. Entonces la pasión pudo, ¿no? Como con el miedo. Y como mi familia yo creo que también vio ese sentimiento en mí, pues obviamente me dijo, bueno, pues adelante. Pero es lo que te decía, sí que estaba un poco como esa cosa de, vas a dejar un estudio de arquitectura en Madrid, ¿no? Que parece que va a ser algo bueno, que proyectes, no sé, un futuro más asentado o algo así, por ser artista, que no sabes lo que te espera. Pero como te digo, lo tuve claro, sí, sí. Bueno, y menos mal. Cuéntanos un poco cuáles son tus influencias. En alguna entrevista he leído que te marcó mucho, por ejemplo, tu estancia en México. O sea, y es verdad que tus cuadros son como de colores súper vivos, que eso es verdad que remite bastante. Cuéntanos un poco. Pues a ver, las influencias, yo supongo que como todo en general, y el proceso, los conocimientos que vas adquiriendo van cambiando, ¿no? Yo igual cuando empecé no a pintar, sino a interesarme un poco en el mundo artístico, pues tiraba mucho como de referencias muy clásicas de los grandes pintores. Pues yo, al venir aquí a Madrid y a los grandes museos que tenemos aquí, el Prado y demás, me fijaba mucho en pintores clásicos, pues como Sorolla, Velázquez, Goya, yo qué sé. Entonces también lo figurativo siempre de alguna manera me había llamado la atención, y era lo que a mí me apetecía enfrentarme a ello a través de la pintura. Y luego, obviamente, he ido evolucionando, recibiendo muchas influencias,
Por ejemplo, cuando viajé a México, es verdad que el color allí era como... Sí, es como una explosión. Sí, una explosión de color increíble, y tal vez yo venía de hacer cosas un poco más monocromas, supongo que también por un poco mi estado en ese momento de técnica, ¿no? De igual no manejar tanto el color. Entonces el color se fue convirtiendo en una especie de obsesión para mí, en el que depurar el color y la saturación de cada tono me obsesionaba, y cada vez creo que voy a más. Y es por eso también que entre las referencias que he ido viendo o teniendo, más esa obsesión que se me ha generado, pues hace que el color para mí sea como súper importante. Una cuestión que yo siempre me planteo, bueno, que yo siempre me planteo una cuestión que siempre está ahí, ¿no? Es esa dicotomía, que a lo mejor no lo es o no tiene por qué serlo, en el arte de... ¿El arte tiene que servir para algo, tiene que remover conciencias, tiene que plantear preguntas? ¿O el arte es más la búsqueda de, no sé, la belleza, la paz y tal? ¿O es que de hecho es compatible, o dentro de una misma trayectoria profesional hay momentos? ¿O incluso tú, por cosas que he leído, sí que es verdad que hay veces, sobre todo quizá más en los murales, en según qué sitios, que a través de la belleza también intentas, ¿no?, plantear cosas más profundas? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes? Pues yo creo que aquí tengo una dualidad precisamente entre esos dos temas, ¿no? Entre el qué vas a aportar o qué va a significar lo que tú haces, y por otra parte, pues la libertad que puede tener un creativo a la hora de simplemente expresar sus emociones y materializarlas a través de algo, en mi caso la pintura. Entonces, en mi caso personal, creo que cuanto más pasa el tiempo, más conflicto tengo, ¿no?, entre generar un equilibrio entre esas dos partes. Porque por una parte, sobre todo con el mural, como dices, sí que siento esa necesidad de aportar algo, porque lo va a ver mucha gente, porque estoy interviniendo en espacios que son más de la gente que lo habita que míos, porque digamos que yo dejo allí mi obra o mi intervención, pero la van a vivir esas personas, ¿no?, que transitan el espacio y demás. Entonces ahí sí que me siento como con cierta responsabilidad de dejar algo que pueda tener sentido, sobre todo para ellos. Entonces ahí sí que intento siempre buscar, pues eso, unas referencias, pues ya sean, no sé, pueden ser históricas, pueden ser cotidianas, pueden ser arquitectónicas del lugar. O sea, intento hacer como un combinado de cuestiones más técnicas para que tenga más sentido. Pero por otra, a la vez, cuando yo, por ejemplo, pinto mis obras en el taller y estoy aquí creando, intento ser lo más libre posible y no tener, pues eso, no tener presiones de ningún tipo, porque pienso que al final puede tener más valor el hacer lo que tú sientes y que a alguien le pueda gustar por lo que sea, ¿no? Como que hable por sí solo el trabajo, y que no tengas que dar una explicación para que a alguien le guste, porque al final el arte, en todas sus disciplinas, aspectos y demás, pues tiene algo de remover el alma que tú no puedes controlar. Mira, ahora que acabamos de sacar esa dicotomía que tienes tú también en tu trabajo, murales y pintura, vamos, cuadros, ¿las dos cosas han venido naturales, o hay algo que te guste más que lo otro, pero la realidad del mercado hace que tengas que dedicarte a lo mejor a lo otro? ¿Cómo están esas dos partes en ti, en tu proceso creativo? Pues yo diría, como todo un poco en general, que las cosas van viniendo como de manera muy natural, ¿no? Y te vas encontrando con cosas, y en mi caso, cuando empecé a pintar, pues recuerdo apuntarme a una academia aquí en Madrid y hacer los típicos ejercicios de cuadros, de lienzos pues pequeñitos, y yo querer irme a formatos más grandes, donde poder, no sé, sentirme un poco más, sentir más el movimiento, ¿no?, o algo así. Entonces eso me fue llevando a querer hacer formatos cada vez más grandes, y a la vez a interesarme por el mural, a empezar a ver incluso en Madrid intervenciones urbanas, ¿no?, callejeras, murales y demás, y eso a mí me fascinaba. Entonces sí, yo diría que de una manera pues natural a mí eso me llamaba la atención, y quería explorar todo ese mundo. Entonces me fui como acercando mucho a ello para intentar hacer proyectos murales o proyectos urbanos a través de la pintura. Entonces fue un interés que el intermediario también era la pintura, porque para mí el interés primero era pintar. Entonces por eso también siempre he combinado con el estudio y con el trabajar en el taller, ¿no? Y según va pasando el tiempo, es verdad que tuve una temporada en la que me
centré mucho en el mural y empecé a evolucionar en este campo. Y me di cuenta que no podía mantener un ritmo pues como muy frenético con los murales porque desgasta mucho, porque significa que tienes que viajar y que no tienes una rutina. Trabajar al aire libre y un montón de cosas. Es un trabajo más duro, más físico y desgasta mucho en todos los aspectos. Entonces ahora estoy en el punto en el que necesito como el equilibrio entre los murales y arte pues urbano, por ejemplo, y ya pues mi obra de taller, que va más destinada pues, a galerías, a hacer exposiciones, a poder vivir de mi obra, pero siempre como en equilibrio, porque es verdad que cuando paso mucho tiempo en el taller necesito salir a la calle, porque hay algo de los murales y de estar en contacto con la gente o en el espacio público que, no sé, me llama por algo. Y cuando paso mucho tiempo pintando muchos murales, digo, necesito un poco de paz, ¿no? Sí, relajarme un poco y meterme en el taller. O sea, que intento buscar un poco el equilibrio, porque los dos me encantan, sí. ¿Y cómo, vamos, al hilo de lo que estás diciendo, cómo gestionas los encargos? Porque claro, bueno, para empezar los murales son en espacio público, entiendo que ahí siempre tiene que haber un, no sé si encargo previo, bueno, una gestión de eso, ¿no? Pero incluso con los cuadros, ¿cómo es todo esto de los encargos de un cliente? A ver, claro, yo pienso en alguien que pinta y pienso que estás ahí, que te viene la inspiración y que te apetece pintar lo que sea y que lo haces. Pero claro, luego hay que vender esos cuadros, lógicamente. ¿Cuánta parte hay de encargo y cuánto no? Pues a ver, los encargos siempre son como un reto, ¿no? Porque te están pidiendo seguramente algo que no sale plenamente de ti, sino a lo que te tienes que adaptar. Entonces, bueno, también son una parte muy real, ¿no? De lo que la gente demanda o lo que la gente puede ver o proyectar en tu trabajo, pero llevado como a su terreno. Entonces, bueno, suelen ser eso, una especie de, pues de retos que yo puedo tantear si soy capaz de hacerlos o no, o si me va a compensar, porque a veces puede superar mi límite de creación y decir, pues es que esto que estoy haciendo ya no lo siento identificado conmigo, igual no tiene tanto sentido. Sin embargo, hay otros que sí, que se busca, pues, como antes te decía, el equilibrio, ¿no? Buscar el equilibrio entre lo que una persona espera de ti y lo que tú puedes llegar a dar. Pero bueno, luego también creo, como un poco por inercia, lo que busca el creativo es poder llegar a hacer lo que él quiere plenamente. Sí. Y ojalá que acaben simplemente demandando eso de ti, ¿no? Que yo creo que es el camino difícil, pero bueno, por el que estoy ahí también. ¿Te ha pasado alguna vez decir que no? Ahora que dices esto, o sea, que venga alguien y te diga, quiero esto, y es que, mira, es que no puedo hacer esto. Sí. De hecho, para mí es un ejercicio el decir que no, porque a veces sí pienso que estoy desaprovechando oportunidades, ¿no? Pero llega un punto en el que si dices que sí a todo, pues es muy probable que te desvíes de tu objetivo. Entonces, lo que te digo, es para mí un ejercicio a veces decir, venga, no, tengo que decir que no, porque sé que si digo que no me voy a centrar en otra cosa que a mí, no sé, me va como a, no sé, a llenar más. Entonces, sí que incluso a veces lo tengo que intentar, o sea, como... Sí que es un esfuerzo. A ver, que decir que no nunca es fácil en nada, Sí. o sea, que me imagino, vale. Claro, o sea, tú eres de Olvega, como he dicho, que es un pueblo pequeño de Soria, y Soria, que es creo que la provincia más despoblada, incluso más que, y luego creo que viene Teruel, ¿no? Sí. De esto que se está hablando tanto, la España vaciada, la España vacía, yo lo veo muy relacionado también con muchos de los murales o de los sitios donde has pintado murales, ¿no? Cuando tú oyes esto de la España vacía, España vaciada, sabiendo de dónde vienes, lo que haces, ¿qué te surge? Pues a ver, para mí hay un sentimiento de tristeza y de pena con este tema. Coincide que mi pueblo, Olvega, tiene bueno, pues unos 4.000 habitantes, lo que pasa que tiene mucha vida y hay mucho trabajo, gente joven viviendo, entonces no es un ejemplo de los pueblos justamente pues despoblados o que sufran la despoblación en Soria, pero tenemos pueblos a 2-3 kilómetros o lo que sea, mismamente. Eso es, que son pueblos pues despoblados, ¿no? Y que sufren de la despoblación, y me da mucha pena porque creo que no se les está dando la oportunidad de evolucionar y de seguir la vida allí, ¿no? Porque al final se centraliza todo en las grandes ciudades. Bueno, se ponen facilidades, por ejemplo, de transporte, de tiendas, de trabajo, médicos, o sea, al final se lleva todo a las grandes ciudades y haces pues, que, por ejemplo, la gente mayor no se pueda permitir el estar en un pueblo más aislado.
y eso al final hace que, pues, que vaya decayendo, ¿no? y que la vida pues vaya perdiendo allí el sentido. Entonces me da mucha pena. Por otro lado, cuando a mí me llaman para hacer proyectos en estos sitios, para mí es una alegría, porque es como sigue habiendo vida, sigue habiendo interés, incluso es una llamada también a la gente de que eso, sigue habiendo pues movimiento, ¿no? Y si puede ayudar en algún aspecto, ojalá, pues yo estaré feliz, vamos. De hecho, pintar pues eso en espacios rurales, pequeños y demás, para mí siempre como una oportunidad muy buena. ¿Qué te dicen cuando te ven ahí pintando su vida en el andamio? Pues mira, cuando llego a un pueblo en el que eso, soy desconocida, la gente al principio está un poco como alerta de esta persona que viene aquí, ¿qué va a hacer? Pero en cuanto me ven trabajar, porque trabajo mucho en un mural, como suelen ser días reducidos y jornadas largas, ¿no? Eso es, jornadas largas y demás, cuando te ven trabajar y te ven involucrándote, pues en mi caso, por ejemplo, para hacer los bocetos o para hacer referencias en el mural del lugar en el que pinto, pues ya la gente se empieza a involucrar y empieza a valorarlo y al final la gente, por norma general, acaban encantados, agradecidos y yo igual, de agradecida y de feliz, vamos. Y ya para terminar, ¿cómo ves tú, o si hay, que claro, yo de este mundo no tengo ni idea, el tema de la igualdad de género y demás, en esta disciplina, ¿tú qué te has encontrado? Pues, a ver, yo la verdad que me encuentro bueno, te refieres no al muralismo, sino al arte en general, ¿verdad? Bueno, o a la pintura en particular, porque yo no sé si, por ejemplo, el mundo de la literatura es distinto, yo creo que tiene otras reglas, ¿no? Entonces, en general, sí, en el muralismo o en la pintura, es que no sé si en el muralismo y en la pintura, por ejemplo, es distinta la situación. Bueno, no, yo diría que, generalizando un poco, al final hay desigualdad, siempre hay más figuras masculinas y eso pues es que está a la orden del día, te lo puedes encontrar en cualquier situación, pues en una galería, en una exposición colectiva, a la hora de nombrar referencias seguramente te sepas más nombres de hombres y sí, y hay desigualdad, pero bueno, también espero que poco a poco se vaya igualando, ¿no? Yo por suerte conozco muchísimas personas, mujeres, artistas, muralistas, compañeras de profesión, o sea, somos un montón. Pero, no sé, de alguna manera siempre tienes más referencias o aparecen más los nombres de los hombres. Bueno, pues ojalá eso vaya cambiando, que Sí. ya toca. Sí, yo creo que la sí. verdad, en todos los ámbitos. Esperemos, sí, Pero bueno, sí. pues Marta, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti.